Muy buenos días, amigos y amigas. Hoy vamos a resolver triángulos oblicuángulos utilizando la ley del seno y del coseno. Bueno, para ello debemos conocer cuáles son los triángulos oblicuángulos y en qué momento se debe aplicar la ley del seno o la ley del coseno. Bueno, entonces vamos a observar esta hoja. Bueno, entonces para observar cuáles son los triángulos oblicuángulos, observamos que hay dos triángulos, ¿cierto? Oblicuángulos. Entonces vamos a mirar sus características. Uno de los triángulos oblicuángulos es aquel que tiene tres ángulos agudos o también dos ángulos agudos y uno obtuso. Entonces, estas dos son las formas de observar cuáles son los triángulos oblicuángulos. Que los tres ángulos sean agudos o que solamente tenga dos ángulos agudos y uno obtuso. Entonces ya se puede aplicar la ley del seno o la ley del coseno. Bueno, entonces ahora vamos a observar en qué momento se va a aplicar la ley del seno o la ley del coseno. Bueno, entonces lo único que yo les recomiendo es que se aprendan esta, ¿cierto? La ley del coseno. Para aplicar la ley del coseno se deben conocer los tres lados del triángulo. Y la otra, se deben conocer dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces, cualquiera de estas dos se aplica la ley o teorema del coseno. Ahora miremos la ley del seno. Para aplicar la ley del seno, debemos tener en cuenta estas dos. Bueno, la primera dice, se conoce un lado y dos ángulos. Y la otra dice, se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Entonces ya sabiendo eso, se puede aplicar la ley del seno. Bueno, acá hay una información sobre la ley del coseno. Dice así, el cuadrado de la longitud de cada lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de las longitudes de estos lados por el ángulo que se forma entre ellos. Bueno, con esta información ya vamos a resolver este triángulo que ustedes observan acá. Bueno, observamos que tengo un lado, ¿cierto? Nos dieron el valor de un lado y el valor de dos ángulos. Bueno, entonces, como ustedes pueden observar, acá nos toca aplicar la ley del seno o teorema del seno. Bueno, entonces dice, se conoce un lado, que sería este, y dos ángulos. Entonces tengo LAA. Bueno, para este triángulo, como nos dieron dos ángulos, puedo encontrar este ángulo, el tercer ángulo. Entonces lo vamos a investigar utilizando la siguiente fórmula. Bueno, entonces, como ustedes pueden observar, esta fórmula ya es muy conocida. Suma de ángulos interiores de los triángulos. Al sumar estos tres ángulos, debe dar 180 grados. Entonces, ya saben ustedes que este ángulo A mide 60 grados, el ángulo B mide 48 y nos falta hallar el ángulo C. Entonces, ahí ya con esta formulita o esta ecuación podríamos encontrar el tercer ángulo. Bueno, otra cosa interesante es la siguiente. El ángulo A, que es este, ¿cierto? Donde está esta esquina, su lado opuesto va a ser A minúscula. El ángulo B, que es esta otra esquina, ¿cierto? Este ángulo, el ángulo B, su lado opuesto va a ser B minúscula. Entonces acá sería B. B minúscula es igual a 3,7. El ángulo C, su lado opuesto va a ser C minúscula. Y ya tengo esto así. Bueno, ¿qué datos tenemos? Entonces los datos que tengo son los siguientes. Entonces los vamos a copiar acá. El ángulo A, tengo el valor del ángulo A,
que mide 60 grados. El ángulo B mide 48 grados. El ángulo C no lo sé todavía, entonces ahorita lo vamos a investigar. El ángulo C no lo sé. Ahora vamos a mirar los lados. El lado A no lo conozco. El lado B sí. 3,7. El lado C tampoco lo conocemos. Entonces, recuerde que estos triángulos tienen 6 elementos. Tiene 3 ángulos y 3 lados. Y entonces ya sabemos el valor de dos ángulos y el de un lado. Nos faltaría encontrar estos 3 datos. El ángulo C, el lado A y el lado C. Bueno, entonces en primer lugar vamos a hallar cuánto vale el ángulo C. Y luego vamos a aplicar la ley del seno, ¿cierto? Bueno, entonces utilizando esta fórmula, entonces aquí voy a colocar así. Hallo el ángulo C. Entonces lo vamos a hallar de primeras. Entonces para hallar el ángulo C, copiamos esta ecuación. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C debe dar 180 grados. Bueno, el ángulo A observamos que mide 60 grados. Lo vamos copiando. El ángulo B mide 48 grados. Y el ángulo C no lo sabemos, entonces vamos a copiarlo así. Y esto es igual a 180 grados. Ahora vamos a sumar estos dos. 60 más 48. 60 más 48, eso nos da 108. 108 grados más el ángulo C, y esto es igual a 180. Despejando el ángulo C nos queda así. Ángulo C es igual a 180 grados, se baja, ¿cierto? Y el 108 que está sumando pasaría a restar. Entonces, ¿cuánto nos da esto? 180 menos 108. Al hacer la resta me da 72 grados. Entonces, el ángulo C es igual a 72 grados. Y ya tenemos el valor del ángulo C. El ángulo C mide 72. Entonces ahora sí le vamos a hacer su recuadro, indicando que ya terminamos con esta primera. Bueno, ahora nos vamos a mirar, ¿cierto? Cuánto mide A y cuánto mide C. Bueno, entonces hacemos lo siguiente. Bueno, ahora vamos a colocar aquí la fórmula de la ley del seno. Ya vamos a colocar acá ley del seno. Bueno, entonces se cuenta que tenemos un lado y dos ángulos. Entonces dice acá, se conoce un lado y dos ángulos. Bueno, recuerde que para la ley del coseno, acá ya en esta segunda, dice se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces, acá cuando dice se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, acá nos está diciendo que si usted conoce, por decir algo, el lado B y el lado C y el ángulo comprendido entre ellos, entonces ahí sería 60, ¿cierto? Si usted conoce este lado donde está el marcador rojo y este otro lado donde está el marcador naranja, y sabemos el ángulo comprendido entre ellos dos, utilizamos la ley del coseno. Pero acá, como no conocemos el lado C, no podemos aplicar la ley o teorema del coseno por eso. Bueno, entonces por ahora nos toca utilizar la ley del seno. Bueno,
Bueno, entonces ahora sí, vamos a copiar la fórmula. Bueno, entonces, ¿cómo dice la fórmula? Entonces la vamos a copiar acá arriba. A sobre seno de A, esto es igual a B sobre seno de B, y esto es igual a C sobre seno de C. Bueno, como ustedes pueden observar, esta es la fórmula de la ley del seno, o también llamada teorema del seno. Vamos a reemplazar estos valores que tenemos acá. Entonces, el lado A no lo sabemos. Entonces volvemos a copiar así. El ángulo A mide 60. Entonces acá quedaría así. Seno de 60 grados. Y esto es igual al lado B, que mide 3,7. Como observamos acá, B vale 3,7. Sobre seno de B, y el ángulo B mide 48. Y esto es igual al lado C, que tampoco lo sabemos, sobre seno de C. Y el ángulo C ya sabemos que mide 72. Entonces este ángulo ya lo sabemos. Mide 72 grados. Entonces acá quedaría seno de 72 grados. Bueno, ahora observe una cosa interesante acá. Vamos a hallar el lado A o el lado C. Entonces, ya tengo aquí la fórmula copiada, entonces retiramos y observamos algo interesante. ¿Cómo hacemos para resolver? Bueno, entonces empezamos a mirar. Si yo tomo estas dos primeras, ¿cierto? Entonces tapemos esta última. Observamos que aquí podemos encontrar el valor de la A, ¿cierto? Ahora miremos la otra. Si yo tapo acá, observamos que también podemos encontrar aquí el lado C, porque tengo solamente una incógnita. ¿Sí? Seno de 48 es un número, seno de 72 otro número, 3,7 es otro número, ¿cierto? Entonces tengo solamente una incógnita, que sería la C. Entonces vamos de primeras a hallar el valor de la A. Entonces vamos a tomar estas dos proporciones, estas dos primeras proporciones. Entonces vamos a colocar así. Bueno, ya saben ustedes que tengo esta fórmula de la ley del seno y la vamos a resolver. Bueno, vamos a hacerle también acá un pequeño recuadro a los datos, indicando que estos son los datos, ¿cierto? Y vamos a hacer una pequeña línea por aquí. Y vamos a empezar acá. Bueno, con rojo vamos a escribir: hallamos A. Vamos a hallar el valor de la A de este lado. Bueno, entonces copiamos lo que está acá, ¿cierto? Las dos primeras proporciones. Entonces quedaría así: A sobre seno de 60 es igual a 3,7 sobre seno de 48. Vamos a despejar A. A es igual a 3,7 multiplicado por seno de 60. Si está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces me queda seno de 60 sobre seno de 48. Bueno, ahora utilizando la calculadora vamos a ver cuánto da seno de 60 y seno de 48.
Bueno, entonces vamos a seguirle. Bueno, ya sabemos que A es igual a 3,7 multiplicado por seno de 60. Utilizando la calculadora, eso nos da 0,866 dividido entre seno de 48. Y seno de 48, eso nos dio 0,743. Bueno, entonces vamos a multiplicar 3,7 por 0,866. Nos da como resultado 3,2042 sobre 0,743. Bueno, utilizando cifras significativas, observamos que este factor 3,7 con este otro y este que está dividiendo, observamos el que tiene menor cifras significativas es 3,7, que tiene dos cifras significativas. En cambio 0,866 tiene tres cifras significativas y el que está dividiendo tiene también tres cifras significativas, ¿cierto? 1, 2, 3. Entonces el de menor es 3,7, que tiene solamente dos cifras significativas. Bueno, haciendo la división nos queda así. Nos queda 4,31, ¿cierto? Y redondeándolo para que me quede en dos cifras significativas, eso quedaría 4,3. 4,3 sería la respuesta. Bueno, entonces le vamos a dar el recuadro de color rojo. Y este es el valor de la A. La A vale 4,3. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo para encontrar el valor de C. Bueno, vamos a hacer esta pequeña línea. Bueno, entonces hallamos C. De una vez lo vamos a hacer. Recuerden que es con el licenciado Rodolfo Rodríguez. Bueno, entonces podemos utilizar esta razón con esta otra para formar la proporción, ¿cierto? Vamos a jugar con estos dos, ¿sí? Entonces seguimos. 3,7 sobre seno de 48. Esto es igual C sobre seno de 72. Y ya sabemos que nos toca despejar la C, ¿cierto? Entonces observe que este seno de 72 multiplica 3,7. Entonces nos queda así. 3,7 multiplicado por seno de 72 sobre seno de 48. Y aquí sería igual a C. Pero esta C la vamos a poner acá, ¿sí? En el lado izquierdo. Bueno, acá podríamos seguirle, ¿cierto? Entonces sigámosle aquí. C es igual a 3,7 por seno de 72. Y seno de 72, eso nos da 0,951 sobre seno de 48. Eso nos da 0,743. Dese cuenta que siguen más dígitos, sino que siempre yo lo dejo en milésimas, ¿sí? Bueno, entonces seguimos. C es igual 3,7 multiplicado por 0,951. Eso nos da 3,5187 sobre 0,743. Bueno, vamos a hacer la división. Al hacer la división nos queda 4,74.
observamos aquí que la menor cifra significativa, aquí observamos 2, 3 y 3. Entonces lo vamos a redondear para que me quede solamente en 2 cifras significativas. El resultado sería 4,7. ¿Sí? Recuerde que nos dio 4,74 y dejándolo en 2 cifras significativas quedaría 4,7. Bueno, entonces ya llegamos a la respuesta. Entonces lo dejamos así y ahora sí vamos a completar aquí. La A vale 4,3. Entonces lo vamos a dejar en rojo. Y la C 4,7. Y ahora sí resolvimos este triángulo oblicuángulo. Bueno, amigos y amigas, los invito a que se suscriban a este canal educativo y darle me gusta a los videos. Y nos vemos en la siguiente clase. Chau, chau. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas.